Y bueno, básicamente tenemos el proyecto Nikits, que es una plataforma SaaS para recomendar programas educativos para niños con necesidades educativas especiales. Hemos estado trabajando en esta plataforma ya durante varios meses, más un año ya. Y la plataforma está activa, está en nikits.com y estamos construyendo nuevas funcionalidades para ella y estamos incluyendo muchos recursos ahí. Eh, Estamos construyendo un asistente virtual dentro de esta plataforma y estamos intentando tratar muchos temas asociados a lo que es la educación, con necesidades educativas especiales, el comportamiento humano, muchos temas de psicología que hemos trabajado. Y una recomendación que nos han dado muchas personas es intentar hacer estos live semanalmente para que las personas vean un poco nuestro trabajo. Hay unos temas muy interesantes de nuestra metodología que hemos estado desarrollando. Y uno de esos temas que siempre ha estado ahí es el tema de la motivación. El tema de la motivación es un concepto que yo estaba investigando desde hace alrededor de 8 años, eh, y fue alrededor del año 2013 donde empezamos realmente eh, a empezar con la idea de desarrollar una serie de metodologías y técnicas y crearlas en un libro que hoy vamos a mostrar, y en lo cual esta charla se basa un poco. Vamos a hacer como un resumen del libro y muchas de las prácticas enfocadas ahorita a cosas que han cambiado en los últimos años. Muchos nuevos libros, investigaciones, literatura han cambiado, y vamos a hacer como un pequeño resumen de qué ha cambiado, qué no, qué se mantiene, qué mitos se han deconstruido de la motivación. Y bueno, lo interesante de esta charla que queda en live es que hay muchas herramientas, es como un resumen para investigadores o profesores o educadoras o padres, maestros que quieran entender un poco los conceptos de la motivación, que es un tema que se habla mucho, pero no se habla desde un punto de vista teórico fuerte, sino de forma general y un poco superficial a veces, y es algo tan fundamental para el desarrollo de nuestros trabajos y de todo el mundo que yo creo que todos deberíamos manejar los conceptos de motivación. Y bueno, Carla, voy a ver cómo si te fuera a dar la charla a ti por temas de simplicidad. Eh, Voy a mutear mi micrófono y te escucho, y me avisas cuando quieres iniciar con la presentación. Sí, comenzamos ya de una vez, Simón. Estoy compartiendo el link para... Nada, los invito a que compartan el link acerca de este tema sobre la neuromotivación en tiempos difíciles. Ahorita estamos viviendo una, una pandemia a nivel mundial en que a veces nos sentimos desmotivados, estresados, ansiosos. Entonces, Simón lo que les va a mostrar un poco sobre las estrategias y técnicas que tú puedes aplicar para tu vida y para conocerte a ti mismo y saber cómo manejar estas situaciones difíciles. Entonces, los invito a compartir y bueno, hablarles un poco sobre Simón. Es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela. Él es experto, él es especialista en tecnologías educativas y también es desarrollador de software. Ha tenido una larga experiencia sobre el comportamiento de la conducta. Y bueno, nada, bienvenidos y vamos a comenzar. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación. Share screen. ¿Se ve? Bien, esta charla, neuromotivación en contextos difíciles, está basada en este libro, Motivación en tiempos difíciles, cómo tener fuerza cuando todo está en contra. Y es un libro que realmente se escribió en alrededor de 2013-2014, aunque estuvo en un proceso de edición y traducción en varios idiomas y finalmente fue publicado en el 2018. Pero un poquito la historia del libro. Este libro fue escrito durante las protestas fuertes en Caracas, donde básicamente pasamos varios meses también en casa, encerrados, porque había protestas todos los días, había choques con fuerzas de seguridad, etc. Había mucha ansiedad y mucha preocupación en el entorno, mucha incertidumbre. Fue una época difícil para muchas personas, hubo casos bastante trágicos en esos días y nosotros estábamos desarrollando nuestras startups en esa época también, y
estábamos atentos a los acontecimientos, apoyando y al mismo tiempo pensando en desarrollar nuestras tecnologías y nuestros proyectos, nuestros libros. Y a veces era difícil sentirse motivado a trabajar en un entorno tan incierto y con tantas dificultades. Así que decidimos, bueno, de las estrategias que estábamos utilizando y que podíamos probar al momento, eh, yo y Karina Hernández, que es mi hermana, decidimos crear como un resumen de métodos y técnicas y lo desarrollamos todo en este pequeño libro, que es un libro que yo digo que todavía está en construcción. Esta es la base de esa experiencia y vamos a intentar resumir ahorita qué funcionó, qué no funcionó de momentos difíciles. Hoy día estamos con el tema del COVID y similarmente estamos en una situación de encierros, de incertidumbre y estoy viendo un poquito los mismos síntomas surgir de nuevo, así que veo que el libro se vuelve relevante de nuevo. De todas formas, no es algo que es solamente para momentos como estos. La sociedad moderna, y lo queríamos ver en esta lámina, es una sociedad hipercompetitiva. De hecho, hay mucho cambio acelerado. Incluso luego de pasar esta contingencia, vamos a seguir viviendo una globalización acelerada. Vamos a estar viendo cómo los modelos y las tecnologías están cambiando muchos empleos, hay muchos cambios en los estilos de vida, y se vuelve difícil intentar ir con la velocidad del cambio, y esto causa mucha ansiedad, causa mucha dificultad de adaptarse a la modernidad, en cierta manera, y esto causa que las personas puedan caer en una desmotivación porque sienten que de repente no están haciendo lo suficiente, no sienten que el ambiente demanda más del output que ellos pueden dar a nivel productivo, más allá de la entrega de energía que pueden dar. Entonces ahí viene a entender que la gente dice, necesito motivación para hacer mis cosas, necesito motivación para motivar a mi equipo, a mis estudiantes, a mí mismo. Y la palabra motivación viene de motivos, que significa movimiento, y es poner en movimiento las cosas, ¿no? Es una palabra asociada directamente a acción y efecto. Entonces, este es un concepto que me gusta a mí mucho de motivación. Realmente nace del marketing y de lo que es el comportamiento del consumidor, y lo define como un proceso complejo que dirige y energiza la conducta, con el objetivo de adaptarnos mejor a nuestro ambiente y alcanzar nuestro bienestar percibido, ¿no? El bienestar al final es un tema también muy personal de qué es lo que cada quien percibe como bienestar. Por eso es que es una experiencia privada, interna e inobservable, y es aparentemente enigmática. Con esto de inobservable es importante. Hay una diferencia entre comportamiento y conducta. La gente suele confundir mucho los dos conceptos. Comportamiento tiene que ver con todas estas actitudes que nosotros podemos observar, todas las acciones que podemos observar en las personas, mientras que la conducta es algo observable y el comportamiento es no observable. No, creo que me enredé ahí, vamos a volver a decirlo de nuevo mejor. La conducta, cuando quiero analizar la conducta de una persona, puedo ver sus acciones. Y cuando problema técnico. Ok, cuando quiero ver el comportamiento de una persona no puedo porque tiene que ver mucho con sus aspectos psicológicos, emociones, y ese análisis implica mucha estudio de fenómenos psicológicos internos y es difícil. En cambio, la conducta es algo que simplemente ver lo que la gente hace. Bien, entonces, los tipos de motivación es algo que se han enfocado mucho los libros que quieren, la literatura que trabaja el tema de la motivación, casi siempre se enfoca en esto, inicialmente. Habla de estos 4 conceptos que yo me imagino que la mayoría de las personas están familiarizados con ellos, pero vamos a volverlos a visitar. Tiene que ver con, bueno, el estado de desmotivación lo conocemos todos, es un estado de no hay energía ni dirección para hacer algo, para llevar una meta a cabo o tomar cualquier acción alguna. Uno puede estar con ciertos grados de motivación o no, o sea, quiere el nivel de energía, de cierta manera. Y el estímulo que lleva esa acción, a energizar esa acción, no está. Ahora, ese estímulo puede venir de dos lados. Para dirigir y energizar la conducta puede venir ya sea de forma externa o interna. Y finalmente lo que es la zona, que es un concepto muy conocido en el deporte y sobre todo en entornos creativos, que tiene que ver en ese lugar donde sientes un flujo para actuar, donde no sientes esas barreras de desmotivación, sino más bien sientes como un momento
de acción efectiva y de mucha efectividad en tus acciones y pensar y te sientes en un momento de inspiración. Bien, los estímulos externos es el tipo de motivación que responde a todo lo que puede ser exterior a ti, padres, amigos, familias, obligaciones impuestas. Vamos a hablar también de lo que es el- la zanahoria y el palo, ¿no? Es como una forma de yo te puedo ofrecer a ti un estímulo como recompensa o puedo motivarte con un premio futuro o con la amenaza del castigo. Todo eso es fuera de ti, es una motivación extrínseca, son factores externos a la cual tú quieres acceder para que te motiven. Ahora, el estímulo interno tiene que ver con la motivación intrínseca, es cuando una persona actúa por interés propio, involucrándose en esas actividades que le llaman la atención. Eh, y tiene que ver ya con lo que puede, cuando se habla de la pasión, sigue tu pasión, sigue estas cosas que te motivan internamente, que te causan una satisfacción interna y que no tienen realmente que ver enteramente con estímulos externos. Estamos hablando de esa motivación intrínseca eh, y mucha parte de la motivación 3.0 que la literatura estuvo hablando en ese año 2013, 2014 y con la creación de hábitos, hablaban mucho de estos estímulos para finalmente alcanzar la zona. Y esta zona es este concepto desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi, es un estado de atención y y la motivación en este estado se alcanza por dos vectores. El primer vector es tu nivel de competencia, qué tan bueno eres haciendo algo. Imagínalo como un tenista, alguien que va a jugar tenis. Ese tenista, si tiene un nivel de competencia medio, eh, va a entrar a la zona si el otro factor es que el reto que está trabajando también es congruente con su nivel de competencia. Entonces, nosotros nos sentimos en la zona cuando tenemos un reto enfrente de nosotros y que ese reto se ajusta un poco a nuestro nivel de competencia y si sentimos que el nivel de competencia está muy por encima de nosotros, nos vamos a frustrar. Simplemente es demasiado, esto va más allá de mis habilidades. Si, por ejemplo, de repente tienes que estudiar eh, por ejemplo, un lenguaje de programación para una persona que jamás ha programado, quizás se va a sentir frustrada y en un día no lo va a poder hacer, no va a entrar en la zona. Ahora, si es una persona que tiene experiencia en la programación, va a sentir que es muy fácil quizás el tema, eh, porque está estudiando eh, tipos de datos o está estudiando cosas sencillas como loops y va a decir esto es muy sencillo y se va a aburrir. Pero si llega a ese estado medio de reto con competencia, vas a entrar en la zona. Es un poco este concepto. Bien, ahora entramos en lo que es la parte neuro de la neuromotivación, tiene que ver con aspectos de la energía, ¿no? Y la psicología. Aquí hay lo que podemos llamar principios de la motivación. La motivación como un fenómeno psicológico lo podemos definir en que tiene ciertos principios a los cuales obedece, ¿no? Hay una frase que es si mal no recuerdo, es de Francis Bacon, probablemente estoy equivocado, pero tiene que ver como si debes obedecer las leyes de aquello que quieres controlar. Si nosotros queremos controlar la ley de la motivación, tenemos que entender sus leyes. Y estas que están aquí, 6 aspectos, son las 6 leyes, por así decirlo, de la motivación. La motivación obedece a niveles de energía, obedece a una dirección a la cual nosotros estamos apuntando, obedece a la percepción que tenemos sobre estímulo, recompensa, dificultad, etcétera, a la fluidez, correspondencia y flexibilidad. Lo vamos a ir explicando uno por uno. No los voy a explicar toda esta lámina. Vamos a ir primero por energía de forma superficial y luego este es el más importante, este es el que tiene que ver con, sobre todo la parte neuronal también, tiene que ver con el aspecto hormonal, el aspecto neurotransmisor, porque la energía de nuestro cerebro, como al ser un órgano, está íntimamente ligada a nuestro sistema orgánico, al alimento que estamos consumiendo, a nuestro entorno, a qué tan saludables nos sentimos, y ese mens sana corpus sana, si tenemos una mente sana, vamos a tener un cuerpo sano, eso es lo que decía Séneca, pero lo opuesto también es verdad, necesitamos tener un buen cuerpo para que nuestra mente se sienta bien. Y vamos a ver que tenemos varias fuentes de energía que el cuerpo, siendo la base, va a ejercer sobre ciertos fenómenos psicológicos. Ahora, no todo es el cuerpo, luego vamos a ver que hay temas más
mucho menos corporales y mucho más asociados a el deber, al propósito, a la psique, que también influyen sobre la motivación. Así que tenemos como varios vectores en los cuales podemos influir para motivarnos, pero esto es importante. Se reconocen 4 fuentes internas de energía, y son las cogniciones, que tienen que ver con el fenómeno mental, las emociones, las necesidades corporales, en este caso, la necesidad del cuerpo, los impulsos, y la voluntad. El tema de la voluntad y la conciencia lo vamos a dejar un poco de último, ya aquí estamos entrando en aspectos un poco más metacognitivos, más difíciles de definir, pero son súper interesantes para el tema de la motivación y los vamos a tratar también. Así que el otro principio es el principio de la dirección. El principio de la dirección tiene que ver con la atención. ¿A qué le estás prestando tu atención? Ahí vienen esas frases de aquello que es tu foco es tu realidad, es una forma intensa de la conciencia que aporta concentración y enfoque en la tarea. Entonces, los niveles de atención determinan los niveles de esfuerzo. Por eso es lo importante de que del multitasking puede influenciar negativamente en la motivación. Si estamos constantemente agotando nuestra atención, eso nos puede desmotivar de algo que estamos haciendo. Entonces, por eso muchas personas que practican la meditación eh, reportan mayores niveles de motivación para ejecutar sus tareas, porque han entrenado un poco su capacidad de atención, de mantener el enfoque por un tiempo. Eh, este tema de la atención no quiere decir que vas a estar todo el día enfocado en algo, de hecho se ha determinado que en líneas generales las personas no pueden estar enfocadas más de 25 minutos en algo, 25, 40 minutos. Lo que es la técnica de Pomodoro es una muy buena técnica para justamente entrenar este principio de mantener tu atención en algo por un tiempo. Y eso va a ayudar, y lo que es la ley de los 2 minutos, o la técnica de los 2 segundos. Empiezas unos 2 segundos en algo, 2 minutos en algo, y luego te quedas trabajando con la atención en ese algo. Pero hay que iniciar la atención, y el inicio de la atención es importante para dominar este principio. Aquí dice que la prioridad de un curso de acción está determinado por su urgencia y la importancia del impacto percibido. Esto es importante porque esto es algo que ha cambiado en los últimos años. Hay muchos speakers motivacionales que dicen que ya la motivación no importa, que tú no puedes esperar a sentirte motivado para hacer algo, que tienes que hacer las cosas sí o sí, te sientas motivado o no, y eso es verdad para la mayoría de las cosas. Hay que aprender no me siento a gusto con hacer esta tarea, pero la voy a hacer. No obstante, eso también agota y puede causar burnout. Lo importante es llevar un equilibrio entre pasar la barrera de tu propia procrastinación o dificultad para atención o como con un esfuerzo extra, pero si puedes tener componentes que te ayuden a superar esas barreras con técnicas, entendiendo las leyes de la motivación, es también importante. Hay otro discurso que es de, si tú estás en un bosque ardiendo, no hay motivación para salir de ahí, no necesitas la motivación, que es lo que hablamos de tiempos difíciles. Si estamos en un bosque y el bosque se está quemando, no es que ay, no tengo motivación de salir del bosque. De forma inmediata vas a obtener una motivación para hacer las cosas. Entonces, esos tiempos difíciles, esos tiempos de urgencia, no se habla, cuando hablamos de tiempos difíciles no hablamos de esas urgencias o emergencias. Una emergencia es cuando estás enfrente a un momento donde tu vida está amenazada, donde hay una amenaza a la vida. Una urgencia en medicina, por ejemplo, es cuando hay una condición que no hay una amenaza inmediata a la vida, pero si no se trata puede causar una amenaza a la vida en el futuro. Y aquí un tiempo difícil, no estamos hablando ni de emergencias, ni urgencias, ni ninguna circunstancia, sino de momentos en donde parece difícil concentrarse, parece difícil ordenar la atención, donde estamos un poco dispersos. Y eso viene asociado al principio de la percepción. Hay un concepto muy importante que se llama el control perceptual, y la percepción y la motivación están íntimamente relacionados. Tiene que ver con que nosotros actuamos en función a lo que percibimos en el ambiente. Y el ejemplo que se da clásico es el siguiente. Estás en el carro manejando por una autopista y de repente te pega el sol en los ojos. Y la acción inmediata es ponerte los lentes del sol. Los tienes cerca y te pones los lentes del sol. Entonces, ese ejemplo lo que quiere decir es como nosotros tenemos como un termómetro interno para muchas cosas. Entonces, como
tengo un grado de luz que yo considero adecuado. Si ese grado de luz supera lo que mi termómetro interno percibe como no agradable, no adecuado, yo voy a tomar una acción correctora. Y muchas veces la motivación es así, a veces percibes algo que está fuera de tu termómetro y tú te vas a motivar a lograrlo porque eso salió de ese sistema interno de equilibrio. Entonces, es importante entender cómo nuestro termómetro interno funciona para muchas cosas y de los equipos y de los demás. Esto sobre todo lo vamos a entender mejor cuando vemos las necesidades psicológicas de autonomía, etcétera, cuando queramos trabajar y aplicar estas técnicas en equipo. El principio de la fluidez es muy simple, básicamente dice que la motivación es como una pluma en el viento, ¿no? Un día está de un lado, un día está del otro, la motivación no es algo constante. Por eso que no, cuando en los últimos años ha habido el tema de no necesitamos motivación, quiere decir esto, la motivación es muy fluida. No puedes contar con ella como una fuerza que te va a ayudar a lograr tus metas, porque simplemente su naturaleza va a ser que un día no está ahí y es una inconstante. Em, por eso cambia de intensidad, duración y persistencia en el tiempo. Nosotros tenemos ciclos y cambios motivacionales. Entender eso es importante. Eh, Cuando nosotros nos sentimos motivados, hay que aprovechar eso, porque sabemos que es un ciclo que hay que aprovechar. Y luego va a venir un ciclo de recarga, un ciclo de descanso, ciclo de retomar la atención. Y por eso es importante que cuando entremos en burnout, que estemos quemados, tomarnos esos descansos también. Mucho de esta charla tiene que ver con esa parte de la energía, que también está inspirado en un libro de Michael Schwartz que se llama La forma en que estamos trabajando no está trabajando. Es un libro muy enfocado a la productividad, pero el principio del libro básicamente dice, no gestiones tu tiempo, sino gestiona tu energía. Entonces, no es tanto el tiempo que tienes en el día, sino los niveles de energía que tienes en el día. Bien, la correspondencia. Esto tiene que ver más como la motivación va a estar, tú vas a sentirte motivado por cosas que tienen afinidad contigo. Entonces, si tienes metas autodiscordantes contigo, no, probablemente te vas a sentir desmotivado a lograrlas. Si tú tienes metas que concorden con tu sentido de propósito, de principio, de personalidad, eh, estos empeños en cierta manera subconscientes te va a ayudar. Así que es importante perseguir, quizás ahí es donde está el tema de sigue tu pasión, ¿no? Que también es otra cosa que se ha ido disminuyendo ese consejo como un mal consejo, porque cuando quieres hacer cosas, no siempre seguir tu pasión es el mejor consejo, eh, sino buscar oportunidades eh, mercadeables de negocio, educativas, que estén correspondientes con tu reto y tu competencia, pero sí es importante que sean concordantes contigo. Este es un tema súper interesante sobre cómo conocernos a nosotros mismos para perseguir caminos de autoconcordancia y cómo buscar cosas con las cuales sintamos afinidad. Luego tiene que ver con el principio de flexibilidad de la motivación, que así como un músculo, si lo entrenas, si entrenas la atención, si entrenas tu capacidad de análisis interno, vas a ver cómo la motivación se empieza a ser más fluida, más frecuente, alcanzar estados motivacionales altos. Eh, Eso no quiere decir que no vas a estar motivado, desmotivado nunca. ¿Sí? Obviamente siempre vas a tener momentos de desmotivación. Eh, Hablando de mi experiencia propia, he intentado entrenar la motivación durante muchos años, pero lo que sí he logrado hacer es, no quiere decir que no esté desmotivado nunca, pero sí he logrado forzar el músculo para motivarme cuando el momento lo requiere. Y como si la circunstancia lo necesita, hacer una tarea o una acción, así no me siento con ganas, y eso todos los días permite lograr de forma constante resultados. Ok, vamos a ir a regresar al principio de la energía, pero la vamos a ver con algunos consejos prácticos. Esta parte es un poco larga. Al final siempre esta presentación se me hace larguísima, entonces me cuesta resumirla un poco. Eh, pero tiene que ver con el principio DIM de el deber, que hoy en día se habla más del propósito que del deber, pero a mí me gusta la palabra deber por Kant. Emmanuel Kant hablaba del deber como esa guía existencial de muchas personas, ¿no? El deber del hombre, del ser humano. Pero el propósito se entiende mejor, ese propósito interno. Los impulsos se refiere completamente al tema corporal. Los móviles y motivos, vamos a ver cuál es la diferencia. Mucha gente no conoce, yo no conocía tampoco la diferencia entre un móvil y un motivo. Eh, Bien, el cuerpo, lo que más conocemos, los impulsos orgánicos, son estímulos internos a la acción generados por el cuerpo.
para satisfacer esas necesidades para mantener la vida y el bienestar. Se definen en apetitos y propensiones. Básicamente los apetitos son naturales a todos. Por ejemplo, tengo hambre, es un apetito. Eh, pero cuando la emoción, la parte sentimental y emocional influye sobre un apetito, se puede convertir en una propensión, lo cual es algo un poco más complejo, como por ejemplo fumar, o tener necesidad constante de algo, una inclinación personal muy intensa, es una propensión. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nuestras emociones afectan los apetitos y, por ejemplo, el comer por ansiedad, algo que uno puede, hablo por experiencia. Eh, pero todas estas deseos y cosas internas, cuando se combinan con la emoción, pueden causar las propensiones. Entonces, por eso ves que la gente está motivada, por ejemplo, al azúcar, a la cafeína. Aquí vamos a ver importante estos 4 cuadrantes de dónde podemos obtener energía para motivarnos. Nosotros queremos siempre en estas láminas estar en el cuadrante superior derecho, que es la energía positiva y activa, energía alta y activa. En cambio, la energía pasiva y baja energía está de este área, por ejemplo, si yo consumo mucho azúcar y cafeína, ok, tengo energía, estoy activo, pero es una energía baja, porque como bien sabemos, la cafeína luego trae una caída, un crash de, de esa eh, eh, estímulo cognitivo que da, es igual que el azúcar. Uno consume estos alimentos, pero es algo temporal, ¿no? No es como la proteína, cuya eh, la, la proteína provee energía de una forma que es más lenta y continua en el tiempo, hacer ejercicio, oxigena las mitocondrias, etcétera. Entonces, esto como son fuentes de energía que, bueno, las mitocondrias producen el oxígeno que dan energía al cuerpo, por eso dicen de que es bueno tener músculo. Eh, algo que ha cambiado en los últimos años es de que están hablando de que, bueno, la glucosa es el alimento del cerebro, por ende, la glucosa es importante yo necesito un chocolate para pensar, estar motivado, etcétera. Y ahora nueva bibliografía ha hablado más de que no es tan buena idea consumir glucosa en forma de azúcar. Al final, esta charla no es como para hoy, todos estos ciclos metabólicos. Es algo súper interesante. Pero, ¿qué es la proteína y otras fuentes de energía, las cuales son mejores para la recuperación y funcionamiento sano del cerebro? Este tema de la alimentación, de la neuroalimentación, debería ser otra charla que deberíamos planificar. Es un tema que me interesa mucho. Pero bueno, lo que sabemos aquí es que a nivel del cuerpo necesitamos buenas fuentes de energía para mantenernos motivados. Cuando estamos cansados y estamos quemados, es importante recargar. Vacaciones, descansos, tomar siestas diarias, algo que era una práctica romana de la sexta hora y viene la siesta. Y alcohol, comer de más, televisión, este otro tipo de descanso que al final puede más bien causar que la energía se deplete. Entonces hay que tener cuidado también con qué tipo de descanso, porque por ejemplo un exceso de alcohol puede causar luego que hace unos días no se entiende tan bien. Entonces, si no estás acostumbrado a ingerir alcohol o si comiste demás. Bien, la parte de energía y emocional es muy interesante porque a nivel de los conceptos psicológicos de qué es una emoción, qué es un sentimiento, es bueno separar todos. Por ejemplo, los sentimientos y las emociones, ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿Sí? ¿Estoy escuchando algo por acá? Ah, dice que tengo un problema en la internet. A ver, Carla, antes de continuar, avísame que estoy transmitiendo bien. Funciona bien. Ya estamos contigo, Simón. Ok, voy a continuar con la charla entonces. Ok, rápidamente. Sentimientos son estados duraderos. Las emociones son alteraciones intensas y rápidas del estado de ánimo. Y ahí es donde entran los móviles. Los móviles son emociones, sentimientos o deseos, todo esto junto, que empujan hacia una acción. Entonces, cuando dicen, ¿cuál fue el móvil del crimen? ¿Cuál fue el móvil? No dicen el motivo. El móvil del crimen es porque había un aspecto emocional involucrado en el crimen, como estos crímenes pasionales, etcétera. Había algo mental, algo racional que yo quería alcanzar, pero también había, si por ejemplo es un asesinato, bueno, ¿cuál es el móvil? ¿No? Yo no mato a alguien porque sí, ya, pudo haber involucrado un aspecto emocional, un aspecto interno
de entender esta psicología. Y bueno, a los que les gusta la criminalística, etcétera, sabrán más que yo de este tema. Pero las emociones generalmente las dividimos en dos para simplificar, eh, y sentimientos de atracción y repulsión hacia las cosas. Y como hablamos del control perceptual, si yo percibo que algo es atractivo y me gusta, y si percibo que aumenta mi estado de bienestar, me acerco hacia él. Si es lo contrario, me alejo y tengo una motivación de alejamiento porque siento que va en contra de lo que yo deseo. Y el principio fundamental es aumentar mi estado de bienestar. Así que yo generalmente, si quiero estar en desempeño en este cuadrante superior, voy a buscar tener emociones que me acerquen a estar optimista, comprometido, atento, calmado. Eh, es decir, estas son las emociones que quiero alcanzar. Voy a buscar percepciones, ideas, música. Por ejemplo, la música, que te haga sentirte calmado. Las ideas, las frases, todo lo que altera tu estado emocional, que te ponga en este cuadrante. Ahora, si hay una música, una frase, un estímulo que te hace sentir vacío, deprimido, preocupado, molesto, ansioso, impaciente, hay que alejarse de estos estímulos cuando queremos lograr algo. Porque aquí estamos en un modo supervivencia que no es adecuado. Cuando nos sentimos muy amenazados, eso dispara las hormonas, entre ellas la hormona del cortisol. El cortisol te ayuda a enfocarte y es bueno para ciertos trabajos automáticos. Pero si es para un trabajo creativo y tú necesitas generar ideas, como es mucho del trabajo que se hace hoy día, por ejemplo, para todos los que trabajan en diseño, desarrollo, estar preocupado con niveles de cortisol alto es súper negativo. Vas a sentir ese bloqueo del escritor, ese bloqueo de ideas, no sabes qué hacer. Em, cuando pasaste de un nivel de supervivencia, necesitas renovar, hay que buscar emociones de renovación, de alivio, de calidez, una emoción que te haga sentir en paz. Entonces es importante saber qué dispara nuestras emociones, qué las estimula, qué las influye, y saber qué emociones vamos a utilizar. Yo de hecho tengo listas en Spotify clasificadas un poco de esta manera, ¿no? Sé que hay música que dispara cierto estado de ánimo y intento tener música para estados de ánimo que son de foco y trabajar, estados de ánimo para estar calmado y renovar. Ahora vamos al tema de los motivos. Si bien dijimos que los móviles, esa parte emocional, el motivo ya se lo enfocamos más como ideas o razones que actúan o no a favor de una acción. Es cuando hacemos deliberación, es como hacemos el costo versus beneficio. Ahí estamos hablando de los motivos, ¿no? Bueno, hice un análisis costo versus... Esto es muy racional, las personas no actúan así, en su mayoría. Todos somos irracionales y racionalizamos, pero eso no quiere decir que no tenemos un aspecto importante de ideas y razones que influyen en nuestro comportamiento. Entonces, a nivel de motivarnos, es importante que nos alimentemos con eso, como dame un racional. Eso es muy utilizado como estrategia de ventas. Darle a las personas un racional, una justificación. Ayúdame a justificar esta acción que quiero tomar, con un racional. Ayúdame a aterrizar algo concreto que me ayude a tomar esta acción. Lo podemos hacer para nosotros mismos. Em, bien, si bien el 2% del cerebro, eh, el, el peso corporal, ocupa el 2%, de nuevo voy a plantear esto, el cerebro, este cerebro, es un 2% del peso corporal, ¿ok? De nuestro cuerpo, no pesa mucho, pero consume mucha energía, consume el 25% de nuestra energía. ¿No? De forma aproximada, estos son obviamente, pero es para darnos una idea de cómo el cerebro está activamente, constantemente consumiendo energía y cómo debemos atenderlo como uno de nuestros órganos demandantes. Así que bueno, a nivel de las ideas, nos preocupa mucho ser reactivos y tener como una apertura mental que se puede entender como cerrada o distraída. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr algo, yo necesito estar enfocado, ser táctico, analítico para ciertas tareas, ¿no? Esas son tareas, por ejemplo, ahorita voy a hacer un algoritmo, una operación, necesito desarrollar un proceso, necesito pensar analíticamente cómo llevar paso a paso y de forma lineal este proceso, necesito hacer una corrección, etcétera. Tareas que son repetitivas, analíticas, lineales, es muy importante eh, conectarnos con este aspecto del pensamiento. Pero si queremos ser creativos, por ejemplo, actividades como el juego, actividades como la recreación, la dispersión mental son buenas.
nos ayuda a conectar puntos, nos ayuda a encontrar relaciones que no habíamos visto. Entonces son dos estados mentales y cuadrantes distintos. Em, Cuando se habla de ser reactivo, se refiere a estar reaccionando constantemente a las cosas y no planificarlas, sino hacer algo en base a mi primera reacción, la impulsividad, algo muy superficial, ineficiente. Esto es malo para la motivación. Si estamos actuando de forma reactiva, probablemente no estamos actuando de la mejor manera. Y si sentimos que estamos dispersos, si hoy, o de repente estás haciendo algo y sientes que estás desmotivado, pero al mismo tiempo tu mente está dispersa, está difusa, bueno, entiende que ese mismo estado mental está causando parte de esa motivación. Entonces uno dice, debo enfocarme, ¿qué debo hacer? Entonces ahí entran técnicas como, ok, voy a anotar las 3 cosas que voy a lograr hoy. Voy a entrar primero en un estado analítico. Y luego que analicé y hice mi estado lógico, ok, ahora voy a trabajar mi parte creativa. ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces son como estados mentales que nosotros mismos podemos pasar. Ok, me siento reactivo y disperso, ya va. Voy a ir a un estado lógico y una vez que ordené mis ideas, voy a ir a un estado creativo. Nosotros podemos controlar un poco estos estados mentales. Ok, este es el punto más difícil de hablar porque ya habla de temas que sobrepasan, la verdad, el campo de la psicología, a mi parecer, y del comportamiento humano y la neurociencia. Yo creo que hay aspectos como el deber y los propósitos y temas donde ya la cultura entra en juego, donde ya hay otros elementos de la conciencia humana. La conciencia humana es un misterio aún. Pero hay principios en nosotros que influyen en nuestra motivación y entenderlos es importante. Estos principios gobiernan sobre nuestros motivos, sobre nuestro razonamiento, nuestros móviles. Y uno no puede realmente explicar por qué enteramente nuestra conciencia tiene afinidad a ciertas cosas u otras. Eh, por ejemplo, a mi parecer, eh, existen aspectos más elevados del ser a considerar, sobre todo para las personas que son religiosas o tienen creencias fundamentales. Esto es importante para la motivación y se puede utilizar también como una táctica para motivarnos. Eh, por ejemplo, en el comportamiento humano, si nosotros tenemos una serie de valores y principios que van con nuestra naturaleza primordial, como lo quieras decir, donde te sientes bien contigo mismo, te sientes acorde, te sientes en concordancia, es un aspecto de tu conciencia, pero que influye sobre tu emoción, te va a sentir motivado. Ahora, si tienes unos aspectos valores que cultivas y creencias que defiendes y que admiras, que son internas, también te vas a sentir motivado internamente. Entonces aquí estamos hablando de una situación externa que va acorde contigo, con tu naturaleza interna, eh, lo que en la tradición medio oriental llaman el fitra, ¿no? Y aquí, si esa naturaleza interna te motiva a hacer algo que tú no sabes por qué te motiva, algo que tú sientes una afinidad natural. Los valores que desaprobamos o ideas que contrariamos internamente o situaciones externas que van en contra de esa naturaleza interna pueden desmotivarte. Entonces, bueno, eh, esto es un concepto eh, que yo lo llamaría eh, que, si bien se puede explicar de la neurociencia de cierta manera, no me cierro a la posibilidad de que la conversación como antropólogo vaya hacia el aspecto cultural y luego más allá de la antropología incluso. Entonces, este es un tema súper interesante y que a mí me gusta dejarlo muy abierto, ¿no? Dejarlo muy abierto para no... eh, es un tema de mucho debate, mucha discusión. Pero lo importante es, bueno, qué tácticas y qué acciones podemos tomar para motivarnos, ¿no? Aquí no sé si sale el mensaje, la falta de motivación resultado en necesidades psicológicas y satisfechas. Y ya aquí vamos a ir cerrando un poco hacia temas más prácticos, menos teóricos. ¿Qué es una necesidad psicológica insatisfecha? ¿Y cuáles son las maneras de motivar? Bueno, podemos sustentar estas necesidades psicológicas o no sustentarlas, controlarlas y por lo tanto eh, disminuirlas. Estas necesidades psicológicas son herramientas que dan a las personas motivación natural para aprender, crecer y desarrollarse y se dan en esta teoría de la motivación, cuyo autor no recuerdo en estos momentos, pero esto es la teoría de las necesidades psicológicas. Tengo que revisar, tengo tiempo sobre esto. Pero básicamente son 3 y la vemos en este ejercicio, que tiene que ver con la autonomía o libertad, el crecimiento, que tiene que ver con nuestras competencias y capacidad de desarrollo,
y afinidad, o nosotros llamamos corazón, crecimiento y libertad, a nivel personal, de equipo y ambiente. Hicimos como esta matriz para ver cómo estamos en cada uno y cómo nos sentimos en cada uno de estos vectores. Entonces, la teoría de necesidades psicológicas, muy popular en la psicología positiva también. Aquí tenemos otro cuadrito más amistoso para llenar nuestras necesidades psicológicas, son como ejercicios más para los niños. Le vamos a explicar una por una. ¿Cómo me siento a nivel de autonomía, a nivel personal, de equipo y de ambiente? ¿Cómo me siento que estoy creciendo, desarrollándome a mí mismo a nivel personal, de equipo y ambiente? Y a nivel de afinidad, ¿cómo me siento que pertenezco, ¿no? En este lugar con mis valores, con el equipo, con el ambiente? Y ahí podemos empezar a entender un poco cómo nos estamos, qué factores ambientales del equipo, de nosotros, nos están motivando y desmotivando. El primer principio es la libertad. Imaginemos que vamos a una empresa, a trabajar en una empresa, o un niño está en un colegio. Tener independencia y flexibilidad para tomar decisiones es importante. Para muchas personas estamos muy orientados a necesidad psicológica. Yo particularmente necesito libertad de tiempo y autonomía. Es una de las razones por las cuales he decidido emprender y ser emprendedor y aprender a programar, desarrollo de software. Me da libertad, me da opciones. Las experiencias corporativas que he tenido, hay corporaciones que son muy controladoras del tiempo de sus empleados. Y esto puede desmotivar a ciertos individuos cuya necesidad psicológica de la autonomía es alta. Entonces, el hombre es un esclavo de su libertad, es eternamente libre, dice Jean-Paul Sartre. Esa es una frase que eligió mi hermano. ¿Qué sustenta la libertad? Bueno, la autodeterminación, flexibilidad, percepción de oportunidades. Ahora, acciones prescritas, rigidez, falta de oportunidades en exceso pueden causar una falla en la sociedad psicológica de libertad, como por ejemplo, no poder salir en cuarentena. Cuando no puedes salir en cuarentena, te sientes que tu libertad está bloqueada y las personas con esta necesidad psicológica de forma inmediata se sienten desmotivadas, se sienten, sus hormonas se disparan, su hormona del estrés, el cortisol, etcétera, pueden tener estos ataques de ansiedad y es normal porque hay una necesidad psicológica que en este momento no está siendo satisfecha y hay que buscar maneras de nosotros intentar enfocarnos en las cosas que sí tenemos control y ahí está ese consejo de locus de control. Enfócate en las cosas que puedes controlar y las que no, no tanto, y de esa manera como satisfaces esa necesidad de control que tienes, de libertad de decisión. Continuando con la próxima del crecimiento, es importantísima y la que tiene que ver más con el aspecto educativo en el cual nosotros estamos, es el tener dominio, contar con las condiciones para ejercitar la mente y las habilidades para superar desafíos óptimos, para llegar aquí a la zona, como hablamos antes. Así que nada, imagínate que estás en esta nueva empresa o estás en un entorno educativo y te ofrecen desafíos óptimos, percepción de progreso, hay una estructura clara, hay una tolerancia al error, a aprender, hay una retroalimentación positiva, te vas a sentir muy motivado a trabajar ahí, de aprender y crecer como profesional o como estudiante. Ahora, si hay apatía, si hay un estancamiento, si sientes que no aprendes nada, si sientes que hay una estructura indefinida y realmente no hay un progreso lógico, hay una intolerancia al error y hay una retroalimentación negativa, ¿qué vas a obtener? Un individuo, un equipo, un ambiente desmotivador. Eh, y esto es muy importante entenderlo para nosotros evaluar cuando entramos a un ambiente si sentimos que estamos creciendo, nos estamos desarrollando o hemos alcanzado un estancamiento. Y eso a largo plazo puede quemar nuestras necesidades psicológicas y nuestro bienestar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cultivar también en nuestra medida de las posibilidades nuestra capacidad de crecimiento donde estemos. Por corazón, o tener ese propósito o ese vínculo emocional, esas conexiones, ritos, debería ser acá, relaciones humanas, amistades. Bien, de nuevo, ¿cómo nos sentimos? Pertenecemos a un lugar o ese propósito, como hablamos antes, está alineado con nuestra naturaleza interna. Hay un reconocimiento en ese lugar. Hay lugares que tú vas y dices, yo pertenezco aquí y me siento a gusto. O hay lugares donde dices, yo no pertenezco a este lugar, no me siento alineado, no estoy en esta vibra. En fin, eso es lo que quiere decir el corazón. Si estás en un lugar donde estás en vibra, donde estás en la misma frecuencia, te vas a sentir motivado. Si hay una falta de pertenencia, si no está alineado a tu propósito, por ejemplo, si tú no puedes ser una persona que defiende el derecho de los animales y vivir y trabajar en un matadero, simplemente te vas a sentir muy mal. O si eres una persona que ama la naturaleza y de repente estás en una empresa que trabaja en deforestación,
y eso está de desacuerdo con tus valores, te va a desmotivar muchísimo. Si vas a una empresa que constantemente estaba haciendo cosas o estás en un entorno que va y atenta contra lo que tú crees que es lo correcto, lo que tú sientes que es la afinidad, no te vas a sentir bien. Eso a nivel de entorno, pero si el equipo además no te reconoce, no hay un reconocimiento o no está alineado con esa pertenencia que tú puedes sentir, es importante evaluar eso porque a veces la desmotivación puede venir del ambiente y puede venir del equipo y puede venir de un aspecto de afinidad y es un tema completamente emocional, pero es válido porque es una necesidad psicológica. Así que la emoción es importante que siempre estemos buscando maneras de sentirnos en pertenencia, más alineados. Nosotros dimos esta charla a unos funcionarios de gobierno para la motivación. Entonces, ahí obviamente es mucho más difícil, ¿no? Porque ya hay muchos aspectos que pasan más allá por ejemplo, tú puedes no alinear con ciertas políticas públicas. Así que, bueno, la conclusión que llegamos como equipo era de que, bueno, uno puede como controlar su burbuja un poco también. Entonces, eh, intentar buscar dentro del ambiente, que no es enteramente el tuyo, aspectos con los que sí te defines y como empezar por ahí, para buscar cierto grado de bienestar hasta que puedas conseguir un ambiente y un rumbo donde te sientas más motivado. Pero si no puedes hacer nada, bueno, son esas pequeñas acciones. Y bueno, ya yo creo que puedo finalizar un poco la charla recordando este ejercicio, lo podemos compartir en PDF, pero es muy simple, es una matriz con nivel individual, el equipo que te rodea o tu equipo, si tú eres el manager, el gerente, el ambiente, que tiene que ver más con un tema ya contextuales y de la cultura, el lugar donde estás, la cultura corporativa, el lugar, etcétera. Hay que evaluarlo. La libertad, tus niveles de autonomía, que tanto lo que vimos, poder de decisión, etcétera, flexibilidad, crecimiento, que es con tu aprendizaje realmente, tu desarrollo de competencias, y por corazón es ese sentimiento de afinidad, de pertenencia a nivel personal, de equipo y ambiente. Entonces, nada, siempre aquí podemos empezar a aclarar un poco cómo nuestras necesidades psicológicas están siendo satisfechas o no, o incluso para evaluar un sitio, para evaluar una situación y hacer un análisis motivacional, neuromotivacional del entorno. Eh, Hay muchos temas de la neuromotivación. Esto fue muy conceptual, muy desde el aspecto del libro que se describió. Ahorita estamos muy interesados en también ir más a la parte ya más orgánica y de neurociencia de la motivación. Se puede hacer por una charla un poco más avanzada, más adelante, donde ya se hablan de las estructuras que intervienen en los diferentes aspectos que nosotros percibimos como aspectos psicológicos, emocionales, etcétera, y de cómo podemos influenciarlos también. Eh, Cuando yo estudié medicina, la especialización a la cual me iba a ir era psiquiatría, ¿no? Entonces siento que aquí estamos entrando un poco en esa psiquiatría y bueno, al final es un tema que no he dejado de investigar nunca y me alegra que ahorita el software que estamos construyendo y todo lo que estamos trabajando, finalmente los puntos como que se unen y llegamos siempre a esto. Y bueno, lo que queremos es mejorar el impacto de la educación, sobre todo de los niños y ojalá esta charla ayude a llegar a las personas que están trabajando con los niños y que están haciendo el impacto. Mientras más gente ayudemos, siento que mejor herramientas vamos a construir y más alcance vamos a tener. Bien, Carla, te dejo el micrófono y voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, nada, muchísimas gracias, Simón, por la charla. Bella, pero Mientras... Carla, yo estaba muteado. Todo mi charla. No, no estabas muy bien. ¿Seguro que dice? Ah, tu nombre. Sí. Ah, Bueno, perdón. muchísimas gracias. Sí, con respecto a la charla de Simón, muy interesante todo el contenido que dio. Yo me hacía preguntas como, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, que me imagino que muchas personas, ya sean educadores, profesionales, funcionarios, todo eso, se sienten un poco ansiosos y un poco también desmotivados en cuanto al contexto del encierro. Eh, me gustaría saber, Simón, me gustaría saber qué estrategias o técnicas muestras tú en tu libro de cómo atacar, por ejemplo, esta área de la libertad, porque ahorita estamos todos presos por el contexto de la pandemia, entonces me gustaría saber un poco sobre qué estrategias, porque he leído varias investigaciones que, por ejemplo,
para aliviar un poco el estrés, la ansiedad, la desmotivación, la técnica mindfulness te ayuda como a controlar y autorregular las emociones, que es sumamente importante. Entonces me gustaría saber tu punto de vista con respecto a eso. Sí, el consejo clásico es el locus de control, donde hay que enfocarse en qué tenemos control. Por ejemplo, sobre nuestro tiempo mientras estamos dentro de la casa. Durante la época difícil de mi país en Venezuela, que estaba con el tema de la dictadura y no se podía viajar, como igual que ahora, yo recuerdo una frase que me repetía a mí mismo, que era como que, bueno, el viaje más importante es el viaje interno, ¿no? De hecho, algo muy del Buda también. Y tiene que ver con ese tema bien, si no puedo viajar externamente, quizás puedo viajar internamente. Es decir, siempre hay una manera de ver la situación desde otra perspectiva, y como vimos, la motivación está alineada a la percepción de forma intrínseca. Así que si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu percepción de las circunstancias. Y hay una técnica que se llama reframing, que es justamente eso. Es como, ok, debo reencuadrar, entonces como un cuadro, ¿cómo reorganizo esta situación y la hago de forma donde yo me sienta con mayor libertad y autonomía? Ok, no tengo autonomía espacial, porque no puedo salir, pero el tiempo del que tengo aquí es mío, y puedo organizar un poco qué voy a hacer y ejercer esa libertad en esas pequeñas acciones, y entender que hay factores que están fuera de tu control y que no son tu consecuencia inmediata de tus decisiones, o no es tu culpa, eh, puede ayudar. El mindfulness y la meditación es un consejo muy habitual. Eh, yo creo que sí, obtener momentos de esparcimiento interno, em, por ejemplo, en la tradición oriental, el Dicker es un método, son métodos de sentarse y simplemente hacer ciertos ejercicios internos, ciertos ejercicios ya sea de recordatorio, de recitación, de oración, en el caso de las personas que tienen creencias religiosas, también se pueden ver como una práctica de mindfulness. Y si no, es el entrenamiento del foco, de la atención, es el entrenamiento de sentarse y poder tener cierto ejercicio sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, y buscar la calma. Esto, fácil decirlo, difícil practicarlo, pero son técnicas que sabemos que están ahí. Entonces yo me iría por la técnica del reframing inicialmente, intentar ver las cosas de un punto de vista eh, que empodere tu locus de control interno, que disminuya tu responsabilidad por acontecimientos externos que estén fuera de tu control, y que entiendas que están fuera del control, y que ver qué es lo que entra dentro de tu alcance, y tomarte periodos para ti de descanso y de renovación. Si estás haciendo estos trabajos donde ya sientes que alcanzaste un nivel donde ya estás muy desmotivado, y, y, y sientes que esa libertad que mencionaste, esa falta de libertad está afectando. Eh, y lo otro, bueno, en lo posible que se pueda, ejercer actividades que te den libertad. Por ejemplo, creo que durante cuarentena tenemos estos horarios para ejercitarse de siete a 9, de 8:30 a 9. No recuerdo ahorita el horario, es en la mañana. Si lo puedes aprovechar, aprovéchalo. Es decir, esas pequeñas ventanas que tienes a utilizar, sacarles el mayor provecho. Eh, pero también entendiendo que es normal que la ausencia de libertad afecte tu necesidad psicológica, porque eso es lo que es, una necesidad psicológica que todos los seres humanos tenemos. Bueno, nada, muchísimas gracias, Simón. Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo. Si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Simón, es bienvenido. Y bueno, creo que para finalizar, Simón me dio la noticia de que va a regalar su libro para las personas que estén interesadas en leer un poco más sobre motivación, las estrategias que mostró Simón en la charla. Pueden colocar sus correos y le enviaremos el libro de motivación en tiempos difíciles. Y pueden observar un poco sobre las estrategias que comentó Simón para aplicarlas a su vida, al trabajo, a todo. Entonces, bueno, nada.
Bueno, Carla, nada, muchas gracias a las personas que asistieron al live y sí, cualquier pregunta, estamos atentos. Me pueden escribir al correo de cto@nikids.com y con un gusto compartir y seguir aprovechando estas ventanas para conversar con expertos y personas interesadas y gente que esté trabajando en esta área de la educación, la motivación, la neurociencia y personas entusiastas de estos temas que a todos nosotros nos apasionan mucho. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Para el próximo jueves a la misma hora vamos a tener otra charla que la vamos a publicar en Nikis, en el fanpage. Así que nada, los esperamos para el próximo jueves. Muchísimas gracias. Chao.